Sí. si, si tú crees que un poco el informe estructurado o el informe que hacemos todos los neuroradiólogos cuando hacemos un estudio de senos, lo hacemos Sí. igual, lo hacemos diferente, incluimos todo. Entonces, si tú crees que sí o sí sería obligatorio tener un checklist y un informe Sí. estructurado en senos, ¿qué es lo que has valorado en este tema? Sí, yo creo que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces el informe tradicional, ¿no? Es muy narrativo y hay ciertas variantes que hay que tener en cuenta o que a ellos les interesa tener en cuenta y que, por tanto, en un informe estructurado sería más interesante para ellos de encontrar más fácilmente toda la información que necesitan. Pero, por ejemplo, de verdad, a veces, no sé si lo descubrirás, pero siempre hemos estudiado que hay una serie de variantes anatómicas, las Sí. cerdillas de Haller, cerdillas, tal. ¿Esto de verdad es importante para ellos para hacer la cirugía endoscópica? ¿De verdad lo Bueno, necesitan o no? hay una serie de variantes que lo que pasa con los senos paranasales, como en otras partes del cuerpo, es que hay, incluso podría decirse que los senos paranasales mucho más, es que hay muchísima variabilidad anatómica y hay variantes anatómicas que pensamos que pueden ser relevantes y que son importantes, pero que en realidad no tienen traducción clínica. En cambio, hay otras que tampoco son muchas, que sí que son importantes y que guían al cirujano durante la cirugía, revisando toda la literatura que he podido. Entonces, es centrarse sobre todo en las variantes que sí son relevantes, ya sea porque le ayuda a planificar la cirugía o porque son potenciales riesgos quirúrgicos a considerar. Vale. Después, en otros informes, a veces hacemos, a ver, pero sobre todo oncológico, ¿no? Ayer Sí, hablábamos del informe estructurado en, digamos, en patología ginecológica, neoplástica. sí. Cuantificamos, o los compañeros nos piden estadiar. En el caso de la enfermedad inflamatoria, que es lo que vamos a hablar de senos, ¿hay que cuantificar algo o no? Con el informe, esto sí, no, sí, no, sí, no, ya sería suficiente. ¿Tú qué crees, Paco? Bueno, hay diversas clasificaciones para cuantificar la enfermedad inflamatoria de los senos paranasales, que la clasifica según el número de senos afectos, pero que esa clasificación sobre todo es una clasificación clínica y que sirve para el pronóstico de la clínica del paciente, que va sumando senos paranasales. Es una clasificación, no me acuerdo ahora del nombre, pero que sirve mucho para estos tipos de cefaleas de sinupatía. Pero como todo informe estructurado hay que responder a preguntas de sí, no normalmente, más que, más que hacer una descripción de la variante en sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, Gemma, como experta en neuroradiología, seguro que también tiene 40 preguntas. Gemma, ¿tú qué Sí. piensas del tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, que Paco es un experto ya, yo creo, en nuestro servicio, en los senos paranasales. Y que bueno, que es importante, supongo, que vayamos introduciendo o el informe estructurado la información, ¿no?, de variantes Sí, anatómicas, porque a veces tampoco sabemos si el paciente lo van a operar o no, ¿no? O sea, sí sí, que a veces sí. claramente sabemos es un prequirúrgico, pero a veces no, es diagnóstico. Entonces, A veces, mm, si nos acostumbramos a hacerlo, ¿no, Paco? Pues si sí, el paciente tiene un DAC de hace un año y luego va a cirugía, pues el otorrino ya sabrá pues, la anatomía que tiene el paciente y las sí. variantes que tiene, ¿no? Sí, el problema que nos encontramos muchas veces es que no nos piden un TAC prequirúrgico como tal, sino que es por otro motivo, por una sospecha de obstrucción, ¿no? O una sinupatía obstructiva, pero no te dicen que si van a operar o no al Sí. paciente. Yeah. Sí, sí, por eso es importante, ¿no? Supongo que Mm, cualquier sí, TAC que formemos, lo que pasa es que a veces es verdad que no, como no le damos mucha importancia, ¿no? A veces no, sí, a los senos, porque claro, es como, bueno, cuatro mocos, ¿no? Pero no sí, es sí, verdad sí, que realmente se puede sacar mucha información. Y a veces también, que depende del tipo de patología, que nos pasa más como con patología oncológica, que tenemos mucha relación, mucho feedback con los especialistas, me da la sensación a mí que con los senos no tenemos demasiada relación con los clínicos, ¿no? Entonces, sí, cuando más relación hay, más sabes lo que necesitan y más te piden, ¿no? Y en este sí. caso no tenemos, ¿no, Paco? ¿Qué sensación tienes? Yo creo que no. Sí, yo creo, opino como tú, yo creo que puede ser una buena base, ¿no? La charla para
empezar, habiendo revisado la literatura y lo que comentan de qué es lo más importante, pues que sean las bases para iniciar relaciones, ¿no? En cuanto al TAC de senos con ellos. Sí, yo a veces, Gemma, me parece que si hay un paciente que tiene patología ótica, a veces nos interactúan más, nos mandan un email o vienen y tal, con el oído que no con los senos. No sé si, Gemma, tienes tú la misma sensación. Es como, también a lo mejor depende de los profesionales, ¿no? ¿No? Pero tengo más relación yo con los dorrinos, con los oídos, que no con los senos. ¿Te pasa a ti lo mismo, Gemma? No sé si... Sí, bueno, porque el TAC de senos paranasales también lo puede pedir mucha Otros. gente, ¿no? El médico Claro, de familia, claro. que normalmente a veces pasa, ¿no? Si tiene cefalea o dolor facial. Entonces, claro, tampoco no hay comunicación porque tampoco, ¿no? Es para saber si hay ocupación o patología sinusal. Uh-huh. Bueno, está claro que en los casos graves de tumores o de lesiones nasosinusales, luego ya pasan otro circuito y ya está, y entra dentro del circuito de tumores de cabeza y cuello y ya está. O sea, aquí estamos hablando solo de patología inflamatoria, ¿no? Sí. En el caso de patología oncológica ya pasa otro cajón y está todo muy bien establecido, ¿no? La relación con ellos, del comité y la unidad funcional. Pero bueno, está bien lo que dice el Paco, ¿no? Poner un poco de bases en nuestros informes de relaciones anatómicas y como ahora pueden leer el informe cualquier persona desde donde sea, pues si está escrito y está bien descrito, pues está bien, ¿no? Que puedan sacar esa información. Pero está muy bien. Sí, seguro que Marta, como señora moderadora, querrá hacer alguna pregunta. Marta, ¿algún tema concreto que tú crees que tendría que salir? Marta. Bueno, no, esto, lo que comentaban, ¿no? Del informe, que cada vez vamos más, ¿no? Al informe estructurado, y aunque sea una patología que en principio es benigna, ¿no? También tiene su utilidad hacer el informe estructurado. Uh-huh. Yo me gustaría preguntar en ese sentido, Paco, ya sabes que una pregunta que hacemos cada día es el tema de la inteligencia artificial. Y esta semana ha salido un artículo que decía que los estudiantes de medicina en Estados Unidos tenían miedo a coger radiología por el miedo de la inteligencia artificial, 1 de cada 6, tal, tal. Entonces tú como residente turbo ya, casi preadjunto de radiología, ¿tienes miedo a la inteligencia artificial en este campo o crees que te puede ayudar como neuroradiólogo? ¿Cómo lo ves esto, Paco? Yo creo que la inteligencia artificial siempre ayuda y es una herramienta complementaria para nuestro trabajo y más que restar, suma siempre. Si te hiciera la inteligencia artificial como un preinforme de los senos y después tú fueras diciendo, no, mentira, 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 falso, tal, 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 o sea, ¿eso te lo verías interesante? Que te dijera una valoración preliminar de celdillas de Haller, no sé qué, los cornetes, tal, eso lo verías bien, ¿no, Paco? Yo creo que sí, sí. Hay alguna variante que es bastante más complicada de medir, como la inserción de los procesos uncinados, que luego veremos, pero yo creo que todo ayuda. Y está claro que la inteligencia artificial necesita siempre de alguien que vaya valorando también, como una N más. Después hay un tema clave que nos pasa en todo el cuerpo, es, claro, hacemos los senos y lo miramos con una ventana concreta, pero claro, ese paciente también tiene su cráneo y a lo mejor en el cráneo también tiene un meningioma. Entonces, ¿tú crees que tendríamos que acostumbrarnos a cambiar la ventana y mirar, no vaya a ser que haya algo, a ver, que no lo vamos a ver bien, pero imagínate que hay un meningioma allí al lado y lo estás dejando de ver? ¿Eso cómo lo recomiendas, Paco? A mí me gusta ahora últimamente, cuando veo los estudios, intentar siempre empezar por fuera de la patología. Si me preguntan por un TAC de cuello, por ejemplo, muy bien, de una laringe o algo, pues me empiezo por la fosa posterior, miro las cervicales. muy bien. Y yo creo que es un buen método. Y en el TAC, en el caso del TAC prequirúrgico, ¿no? De los senos paranasales, pues antes de meterte, ¿no? En los senos, pues ver la mandíbula, ver las cervicales. Yo creo que es una buena aproximación en prácticamente todos los tipos de TAC o de resonancia. Totalmente de acuerdo. Bueno, la señora moderadora seguro que ya querrá comenzar. Marta. Sí, ¿no? Son las 8:15, vale. Bueno, buenos días a todos. Hoy desde la sesión de formación continuada del Servicio de Radiología del Hospital Josep Trueta tenemos al doctor Paco Jaldo, residente R4 de nuestro servicio y futuro neuroradiólogo, que nos hablará de las claves para el informe del TAC prequirúrgico en senos paranasales. Bueno, Paco, cuando quieras.
Bueno, pues encantado, un placer estar con vosotros. Yo, como ha dicho Marta, soy Paco Jaldo, soy el residente de cuarto año aquí de este hospital, del Hospital Trueta. Y en esta sesión lo que vamos a repasar son las claves del informe TAC de los senos paranasales, incidiendo en las variantes y puntos de referencia más importantes que debemos incluir en nuestros informes para evitar complicaciones quirúrgicas y guiar al cirujano pues, durante su labor. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a los compañeros de la sección de neuroradiología de aquí del hospital por su ayuda y consejo a la hora de preparar esta presentación y también a los compañeros del Hospital Virgen de las Nieves del Servicio de Neuroradiología con los que he rotado estos 2 últimos meses y ha sido un placer poder aprender con ellos. Y bueno, estos serán los diferentes steps que iremos siguiendo durante toda la presentación, comenzando por la importancia del estudio prequirúrgico de los senos paranasales, de su desarrollo y de la técnica utilizada para su estudio, y siguiendo por un recuerdo anatómico pues, de las diferentes regiones que conforman la cavidad nasal y de los propios senos paranasales. Y como hemos dicho antes, de las principales variantes anatómicas y puntos de referencia que debemos tener en cuenta en cada una de estas regiones. ¿Y por qué es importante el estudio TAC prequirúrgico de los senos paranasales? Pues bien, porque la patología nasosinusal y principalmente la patología obstructiva, entre ellas la sinusitis crónica, tiene una gran prevalencia en la población general y supone un problema de salud pública en muchos sistemas sanitarios. Y para ello, la cirugía endoscópica nasosinusal es la cirugía de elección en la actualidad en pacientes con este tipo de patología obstructiva. También la anatomía de la región nasosinusal es muy inconsistente y tiene mucha variación anatómica. Muchas de estas variantes anatómicas carecen de importancia y tienen un valor muy limitado. En cambio, hay otras que sí que tienen gran relevancia y pueden ser factores predisponentes de patología o incluso provocar complicaciones durante la cirugía. Por esta razón es muy importante pues, su identificación en el estudio TAC, que es la técnica de elección para su valoración. En cuanto al desarrollo de los senos paranasales, tenemos que tener en cuenta que ya están presentes al nacimiento, pero que solo alcanzan su forma definitiva y neumatización al final de la adolescencia. Como vemos en esta gráfica, el seno maxilar y las celdas etmoidales son los primeros en neumatizarse, seguidos por el seno frontal, y todos ellos alcanzan su tamaño adulto en torno a los 10 y 12 años. En cambio, el seno esfenoidal inicia su neumatización más tarde y su crecimiento es más lento que el resto de los senos, y alcanza su tamaño adulto aproximadamente a los 14 años de edad. Y bueno, debido a que la región nasosinusal la definen principalmente estructuras óseas y aéreas, la técnica de elección, como ya hemos dicho, es el TAC. El plano coronal es el plano que más nos va a ayudar a la hora de la valoración de las diferentes variantes. Es importante la inclusión en nuestro field of view pues, de hueso maxilar completo, de la punta de la nariz, la barbilla y senos frontales, adquiriendo cortes multiplanares con un grosor de corte máximo de 1 milímetro. Y por otro lado, para el estudio TAC prequirúrgico de estos senos paranasales no es necesaria la administración de contraste iodado. Así, podemos ya comenzar por las diferentes regiones de los senos paranasales y de las principales variantes anatómicas que debemos recordar, empezando por el complejo o la unidad osteomatal anterior. Este complejo representa la comunicación entre los senos frontales, los maxilares y las celdas etmoidales anteriores, y es el principal objetivo de la cirugía endoscópica nasosinusal. Comprende diferentes estructuras óseas que a su vez limitan una serie de vías de drenaje. Las estructuras óseas, mostradas en naranja, pues, ¿cuáles son? Son el cornete nasal medio, el proceso uncinado y la pared inferomedial de la órbita. Y estas estructuras óseas de drenaje delimitan estas vías de drenaje marcadas en azul, no sé si puedo aquí, pues que serían el ostium del seno maxilar, el infundíbulo, el hiato semilunar y ya el propio meato nasal medio. De todas las estructuras que conforman el complejo osteomatal anterior, la inserción del proceso uncinado supone uno de los puntos clave durante la cirugía. El plano coronal es el más útil para su valoración y su estudio es complejo porque hay muchas variantes anatómicas en las que se presenta y hay múltiples clasificaciones que intentan clasificar por su inserción. Pero en resumen, lo más importante es definir si su inserción superior es medial o lateral, ya que una inserción lateral supone un mayor riesgo de dehiscencia durante la uncinectomía. En esta imagen pues, observamos
cómo el proceso uncinado derecho se inserta en una región medial, mientras que el izquierdo se está insertando en la lámina papirácea, es decir, en la pared medial de la órbita, suponiendo un mayor riesgo quirúrgico de ese lado. Otras variantes anatómicas del complejo estomatal anterior que debemos recordar pues son las desviaciones del tabique nasal y espolones óseos, ya que son la puerta de entrada a la cirugía, ostium accesorios del seno maxilar, como en esta imagen, ¿no?, en la que encontramos en una posición más anterior el ostium principal y en una localización posterior pues un ostium accesorio. También la rotación paradójica de los cornetes nasales, en este caso sería el de los cornetes medios, y también la posible neumatización de estos cornetes, a las que también se denomina concha bullosa. Ahora nos centraremos en las diversas estructuras óseas que se encuentran en relación con la fosa craneal anterior. Los senos paranasales se encuentran separados de la fosa craneal anterior por un conjunto pues, de finas estructuras óseas que conforman el receso olfatorio. ¿Y cuáles son? Pues son la fobia etmoidal, la lamela basal, que además de todas las estructuras que lo conforman es la más delgada y vulnerable, la placa cribiforme y la apófisis cristagalis. Estas estructuras son de relevancia porque pueden dañarse durante la cirugía y en los casos de sinusitis complicada, aumentando el riesgo de infecciones o fístulas de líquido cefalorraquídeo. Conforme va aumentando la profundidad de esta fosa olfatoria, aumenta el riesgo de dañar esta estructura ósea. Y para valorar esta profundidad, lo que utilizaremos será la clasificación de Quero. Esta clasificación mide la distancia vertical que hay entre la placa cribiforme y la fobia etmoidal y la clasifica en 3 tipos de menor a mayor según el riesgo que supone, ¿no? El Keros 1 sería menos de 3 milímetros, Keros 2 de 4 a 7 milímetros y el Keros 3 mayor de 8 milímetros. En estas imágenes vemos un paciente con una clasificación Keros tipo 1 y por lo tanto menor a 3 milímetros, donde también podemos visualizar conchas bullosas bilaterales en ambos cornetes nasales medios. También podemos ver el Keros tipo 3 en esta otra imagen en otro paciente. Y además vemos unas imágenes de taquirresonancia con la complicación más frecuente que ocurre en estos techos orbitarios bajos a partir de un Keros 2 o a mayor Keros, mayor riesgo, que sería por una dehiscencia de la lamela basal con una consiguiente formación de un pseudomeningocele en un paciente pues, que se presenta con una fístula de líquido cefalorraquídeo tras una cirugía endoscópica nasosinusal. La arteria etmoidal anterior es una rama de la arteria oftálmica que irriga los senos etmoidales y frontales, las paredes laterales de la cavidad nasal y la región anterior del septo nasal. Tiene un trayecto a través de una escotadura que se localiza en la pared superior de la órbita medial y es importante identificar si esta escotadura se encuentra neumatizada o no, porque cuando hay una neumatización, como el caso de abajo, supone un mayor riesgo de lesionar dicha arteria durante la cirugía con la consiguiente formación de un hematoma intraorbitario, como muestra la imagen. Ahora pasaremos a las diferentes estructuras de la región orbitaria más medial, ¿no? De las diferentes estructuras de esta región que debemos valorar está la lámina papirácea. ¿Qué es la lámina papirácea? Es la porción del hueso etmoidal que forma la pared medial de la órbita y que separa el contenido graso intraorbitario de las celdas etmoidales. Los mejores planos para su valoración son el coronar y el axial. Y es importante valorar la presencia de una dehiscencia ósea previa y eso donde ocurre más frecuentemente en el contexto de un traumatismo previo. En este caso de abajo vemos una dehiscencia de la lámina papirácea de izquierda por un traumatismo previo, que posteriormente en el paciente cuando se realiza una cirugía nasosinusal pues desarrolla un componente contusivo de esa región y además un atrapamiento del músculo recto medial, por lo que es importante pues tener en consideración esta fina lámina y la posibilidad de tener estas dehiscencias óseas previas. Otras variantes anatómicas a recordar en la región orbitaria medial serían las celdas de Halep, que se encuentran en el suelo de la órbita y que pueden estar en íntima relación con el foramen infraorbitario, como ocurre en este caso. También
en los casos de senos maxilares atelestásicos, porque sus paredes son muy finas y pueden condicionar una dehiscencia pues, del suelo de la órbita durante la cirugía, como en este caso, ¿no?, de un paciente con un seno maxilar atelestásico en el que se le realizó una cirugía y al ser un seno atelestásico con paredes muy finas, muy frágiles, lo que pasó fue una dehiscencia no solo del suelo de la órbita, sino también de toda la lámina papirácea. Por último, vamos a repasar las diferentes estructuras que conforman el complejo estomatal posterior, que está formado por unas celdas etmoidales posteriores, el seno esfenoideo y una vía de drenaje común a través del receso esfenoesmoidal. Es muy importante valorar la neumatización de las apófisis clinoideas anteriores, ya que están en íntimo contacto con el nervio óptico y el canal carotidio, y estos pueden resultar dañados en la cirugía. Los mejores planos para su estudio, como vemos en las imágenes, son el plano coronal y el axial. Y en este caso, en la que encontramos una neumatización en todos ellos de la apófisis clinoidea derecha. Las celdas de Onodi son unas celdas etmoidales que se extienden posteriormente por el margen superior y lateral del seno esfenoideo y se relacionan muy estrechamente con el nervio óptico. Es muy importante su valoración, ya que el cirujano durante la cirugía endoscópica lo que ve es una pared fina de una celdilla etmoidal posterior y puede pensar que lo que hay detrás de esa pared es el seno esfenoidal, cuando en realidad lo que hay detrás de esa fina pared es el nervio óptico y la fosa craneal media. En estos casos, pues podemos ver pues, una celda de Onodi derecha y también una neumatización de ambas apófisis clinoideas. Esta celda de Onodi derecha visualizada en un plano más sagital y en este otro caso, pues una celda de Onodi pues, bilaterales. Otra cosa a valorar es la relación que tiene el trayecto del nervio óptico con el seno esfenoidal. Y Delano pues, clasificó esta relación en 4 tipos a partir del plano coronal. El tipo 1 es el más frecuente y es donde el nervio óptico discurre adyacente a la pared superolateral del seno esfenoidal, sin condicionar una indentación de su pared, ¿no?, como ocurre en este caso, en la que también observamos una celda de Onodi izquierda. En el tipo 2 ya hay una impresión en la pared. En el tipo 3 el nervio óptico discurre por el interior del seno esfenoideo y en el tipo 4 este nervio óptico adquiere una posición más posterolateral en las paredes de las celdas etmoidales posteriores y del seno esfenoideo. Y ya por último, la evaluación del patrón de neumatización del seno esfenoidal. Todos sabemos que el mejor plano para su valoración es el plano sagital. Y dividimos este patrón en 3 tipos. Un patrón conchal, en el que hay una escasa neumatización que se extiende hasta el margen anterior de la región selar. Un patrón preselar, en la que la neumatización se extiende posteriormente al margen anterior de esta región selar. Y un patrón selar, en la que ya hay una neumatización excesiva, con una extensión inferior y posterior hasta el clima. Y es la variante más frecuente y además la más importante a la hora de interpretar nuestros estudios y elaborar el informe. Otras variantes a recordar en el complejo estomatal posterior pues son también otras posibles dehiscencias o adelgazamiento óseo de estructuras que discurren en las paredes del seno esfenoidal, como en este caso pues de la rama V2 en el foramen rotundum o del nervio ovidiano. También tener en cuenta el adelgazamiento excesivo que pueda tener la pared de la aci cavernosa, como en este caso, en la que había un adelgazamiento excesivo y que tras la cirugía supuso una lesión vascular. Y bueno, en resumen, aquí os dejo una tabla de las diferentes regiones anatómicas que hemos ido valorando paso a paso y en cada región anatómica las estructuras que tienen que constar en nuestro informe, donde en nuestro informe, a ser posible, incluso estructurado, porque será mucho más fácil de interpretar a la hora de la lectura por parte del clínico. Y también os dejo el mejor plano para su evaluación, que bueno, no es ningún secreto, como hemos visto, en el que el plano coronal está en casi todas estas regiones. Y bueno, ya como takeaways para llevarnos es que el estudio TAT de los senos paranasales
supone la técnica de referencia para la valoración prequirúrgica de la patología nasosinusal, que este TAC resulta esencial para valorar las variantes anatómicas con mayor riesgo de complicaciones potenciales durante la cirugía, permitiendo su prevención, y que una buena comunicación entre el radiólogo y el otorrinolaringólogo es clave para una mejor planificación prequirúrgica de nuestros pacientes. Aquí os dejo la principal bibliografía utilizada y espero que os haya gustado y servido. Bueno, muchas gracias, Paco, por esta excelente presentación que nos ha mostrado la importancia del TAC prequirúrgico en los senos paranasales, dadas las diferentes variantes anatómicas, ¿no?, que has explicado, así como las posibles complicaciones posquirúrgicas por estas, ¿no? Ahora, si os parece, voy a leer las preguntas de la audiencia. Perfecto. Vale, una pregunta de Salva. Has comentado el estudio con TC de los senos paranasales. Tradicionalmente se solicitaba la realización de estudios RX simple con la proyección de Waters. ¿Tú crees que tiene sensibilidad diagnóstica la realización de la placa? No sé qué pasa, que se oye mal. Sí. Es el ruido de fondo de la sala de Gemma. Ya está. Soy yo, perdón, ya. Vale. Vuelvo a leer la pregunta, ¿vale? Has comentado el estudio con TC de los senos paranasales. Tradicionalmente se solicitaba la realización de estudios de RX simple como la proyección de Waters. ¿Tú crees que tiene sensibilidad diagnóstica la realización de RX de senos en el momento actual? Bueno, yo creo que la gran utilidad que puede tener la placa de seno en el momento actual es una valoración inicial de la patología obstructiva, ¿no?, y de la sinupatía, aunque es muy limitada porque no solo dependemos de la proyección de Waters, sino también había otras proyecciones para valorar el resto de senos paranasales. Hoy en día, con el TAC en el que podemos detallar mucho más anatómicamente, ¿no?, estas obstrucciones y este tipo de patrones de obstrucción que hay descritos en la literatura, también no solo podemos hacer eso, sino que también podemos hacer una aproximación al informe prequirúrgico como lo que hemos comentado. Vale. Otra pregunta. ¿En tu conocimiento existe alguna indicación del PET-TC en la valoración de la patología nasosinusal? Para la valoración de la patología nasosinusal, yo creo que la valoración del PET-TC es muy importante, ¿no?, para los procesos tumorales, en los que no solo el TAC, sino también la resonancia puede tener mayor resolución de contraste para poder valorar esta estructura y hacer un buen estadiaje. En el caso de los TAC del prequirúrgico de los senos paranasales no utiliza contraste, y para una valoración tumoral sí que tendríamos que hacer un estudio con contraste o un PET-TAC o técnicas como resonancia magnética, por ejemplo. Vale, otra pregunta. Los pólipos nasales es una patología frecuente y con alto riesgo de recidiva. ¿En tu conocimiento existen recomendaciones concretas para la valoración de los pólipos? Bueno, la valoración de los pólipos siempre ha sido muy complicada, así que en muchos estudios y la literatura intentan siempre clasificarte, cuando tienes ese patrón polipoideo, clasificarte cuál va a ser un patrón benigno o cuándo va a haber algo subyacente, ¿no?, en ese pólipo y va a ser algo más maligno, pues mirando si es más erosivo, si es más expansivo, pero en la práctica clínica yo creo que es muy difícil, ¿no?, cuando tenemos que valorar un patrón polipoideo y definir si ese pólipo, pues, es un pólipo benigno o maligno. Y sí que yo creo que es todavía algo a considerar y a intentar mejorar sucesivamente en radiología. Vale. Ahora una pregunta de técnica. ¿En tu conocimiento es recomendable que el paciente esté en decúbito prono y que previamente a la realización del TAC el paciente garantice que no tenga mucosidad en fosas nasales? Pues mira, esa pregunta no la sé. No sé si hay alguien en la audiencia que pueda responder esta pregunta porque no tenía conocimiento de ello.
A ver, Paco, antes, cuando hacíamos los tags de senos, que no había tags, esta evolución de tag que tenemos ahora, sí que hacíamos los senos de cúbito prono. El problema era que, claro, había gente mayor, gente que a lo mejor no se podía tumbar bien y poner la cabeza en hiperextensión, y a veces quedaban unos planos que realmente no eran muy planes estrictos coronales. Y la verdad, con la introducción de los nuevos tags, ya empezamos a hacer, y la estructura también lo explica, tags en decúbito supino. La verdad es que yo tampoco recuerdo mucho no sé Salva si se acuerda, ¿no? de los tags en decúbito prono, pero la teoría era que así el moco bajaba, ¿no? por el declive, pero la verdad es que yo no recuerdo si realmente era así. Yo creo, no sé Salva si tú te acuerdas de eso, pero yo creo que el decúbito supino es mejor para el paciente no tiene que ponerse en una posición tan difícil a veces por ellos, y es más rápido de realizar. Yo, Gemma, lo que pasa es que si miras la literatura, había trabajos que recomendaban esa posición, como que recomendaban también que el paciente se tomara a veces, aparte de sonarse los mocos, que hiciera vasoconstrictores incluso para tal. Lo que pasa es que en la práctica dudo mucho que esto se realice de manera generalizada en los servicios de radiología, lo dudo mucho, porque como dices tú, muchas veces el paciente no es tan fácil la posición en prono, en fin, es complicado, pero lo puedes encontrar en algunos artículos. Gemma, es lo que yo creo que, ¿no? No sé, Paco, si quieres, o Marta. No, Si continúo quieres, otra sí, sí, pregunta, sí, ¿vale? sí, sí. Vale, esta pregunta es para aclarar un tema. La lamela que une la fobia etmoidal con la lámina cribiforme es la lamela lateral, ¿no? Se ha dicho la Sí, lamela basal, que es la que separa sí, las celdillas etmoidales anteriores y posteriores que se anclan en el techo etmoidal. ¿Podrían vale. aclarar el concepto? Gracias. Bueno, en sí, en la literatura, la lamela lateral y basal la he visto muchas veces referida como sinónimos, si bien es verdad que sí que puede haber esta distinción. Lo que sí que es importante es que esta lamela, a recordar como prioridad, es que de todas las estructuras óseas, ¿no?, que formaban este techo que estaba formado por la fobia etmoidal, la lamela basal o lamela lateral y la apófisis cristagalli, y la placa cribiforme, ¿no?, de todas ellas es la estructura más delgada que hay y la que tiene más riesgo de licencia durante la cirugía endoscópica. Pero sí que es verdad que no solo en la lamela lateral, sino también cuando hay que definir la fobia etmoidal, hay un poco de discrepancia en la literatura a la hora de definir estas estructuras óseas que forman el receso olfatorio. Sí que es verdad que hay un poco de confusión en la literatura sobre esta anatomía. Vale, ahora una pregunta de la doctora Lidia Mendoza. ¿Qué actitud consideras debemos tomar con los hallazgos incidentales de senos en el TC de cráneo de urgencia? ¿Se informarían? ¿Cómo es tan habitual que hacer? Como incidental, yo creo que estas variantes, ¿no?, no dejan de ser variantes anatómicas que puede tener cualquier persona y que son fundamentales a la hora de un paciente que va sometido, pues, a una cirugía de senos paranasales para evitar las posibles complicaciones como hemos desarrollado. En el caso de un paciente que acude por un TAC por otro motivo, pues no creo que sea relevante hacer un informe detallado de estas variantes, porque son variantes que influyen en la cirugía, no van a influir en la vida del paciente como tal si no se interviene de unos senos paranasales. Hay otra pregunta de la doctora. Lo que sí creo que es importante a la hora del trauma facial, ¿no?, pues tener en cuenta, ¿no?, en estos traumatismos faciales que vienen en contexto de politraumáticos, y tener en cuenta que valorar estos techos orbitarios, la lámina papilácea. Yo creo que ahí sí que es importante describirlo en el informe en el contexto de un traumatismo facial, porque es algo que ya sí que está cambiando la anatomía y que puede predisponer a complicaciones. Vale, Paco. Otra pregunta de la doctora Lidia Mendoza. ¿Cuándo estaría indicado el uso de contraste intravenoso en los estudios TAC de senos paranasales?
Yo creo que el principal indicación del contraste intravenoso para el estudio de los senos paranasales es cuando queremos evaluar una patología tumoral. Para la patología benigna de cuadros obstructivos no suele ser necesario, sobre todo cuando la sospecha es una sospecha de patología neoproliferativa. Vale, una pregunta de Daniel Lourido. ¿Tenéis experiencia en TAC de baja dosis para estudiar sinopatía en niños o el uso de TAC de haz cónico? Pues mira, no lo sé, no sé si los compañeros pueden responder esta pregunta del compañero. De baja dosis sí, cogimos el protocolo que usaban en el Vallebrón, como es fácil de realizar, porque claro, como solo queremos ver, ¿no?, el hueso y el aire, y creamos un protocolo baja dosis para senos en niños. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucha patología en este sentido. O sea, no recuerdo haber hecho muchos TACs en niños para ver los senos paranasales, pero realmente sí que hubo hace un tiempo que estuvimos mirando mucho el tema de la dosis y todo esto, y sí que tenemos protocolo de baja dosis. Realmente, si voy a hacer un TAC, ahora no me acuerdo, pero con muy baja dosis y la calidad bastante buena. La verdad es que nosotros, como no somos hospital pediátrico, tenemos de referencia muchas veces el Vallebrón, a veces cogemos protocolos. Pero bueno, que se puede realizar con muy baja dosis y ser diagnóstico. Esto sí, lo que pasa es que tampoco tenemos mucha experiencia en eso. Tenemos un protocolo, pero tampoco hacemos muchos TACs en este sentido. Vale, hay otra pregunta. ¿Cuáles serían las indicaciones de la RM sinunasal? De la RM sinusnasal, las indicaciones, pues la principal indicación, ¿no?, es la patología, cuando sospechamos una patología tumoral o también incluso en ocasiones patología obstructiva. No sé si los compañeros tienen más indicaciones para la valoración de los senos paranasales. Sí, bueno, claramente cuando hay sospechas sobre todo de un tumor, ¿no?, de la zona del nervio olfatorio, que sobre todo útil la resonancia para ver si hay afectación intracraneal, ¿no? En estos casos, cuando hay un tumor de fosas nasales, lo importante es saber si hay extensión intracraneal o perineural. Esto evidentemente el TAC nos queda limitado, ¿no? Entonces, el TAC va bien para estudiar estos tipos de tumores, para ver las erosiones, porque estos pacientes que tienen estos tumores tienen, evidentemente, si tiene extensión intracraneal, erosión de la base del cráneo. Y esto inicialmente no parece importante, pero si el paciente responde al tratamiento y la masa tumoral reduce, estos pacientes quedan con unas comunicaciones muy importantes con fístulas, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo producidas por el tumor inicial, ¿no? Entonces, que realmente les causan muchos problemas. Actualmente hay un paciente ingresado que está hace 3 meses ya, que su problema no era el tumor, porque el tumor respondió. Su problema es la fístula que le quedó, ¿no? Realmente esta comunicación senos-cráneo fue tan importante que realmente es lo que realmente realiza producción de problemas. Yo creo que son las dos técnicas complementarias, ¿no? En el estudio de tumores, los dos. Para patología inflamatoria, el TAC, y en el caso de sospecha, a lo mejor, de patología fúngica, ¿no?, la RESO también nos puede ayudar, ¿no?, con zonas de baja señal. En este caso, a lo mejor la RESO en patología inflamatoria sería más para descartar patología fúngica, pero patología inflamatoria sinusal, entre comillas, normal, el TAC es la indicación principal. Vale, hay una pregunta de Elena García. De cara a la cirugía endoscópica, ¿realizáis algún protocolo para utilizar el neuronavegador? Para la cirugía endoscópica creo que no utilizamos el protocolo para el neuronavegador. Creo que no se utiliza. No lo hacemos. Los otorrinos de aquí yo creo que no usan neuronavegador. Vale, pues bueno, ya no hay más preguntas. Voy a dar paso al doctor Pedraza. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu excelente moderación. Gracias también, Gemma,
por tus comentarios acertados. Y bueno, Paco, yo creo que ha sido muy interesante. Yo, como siempre, intento hacer en 4 palabras un resumen de lo que has dicho. Yo creo que has hablado de anatomía, tenemos que recordar la anatomía para hacer bien la valoración. Creo que has hablado de informe estructurado para no dejarnos nada, y eso es sobre todo lo que necesita el cirujano, el otorrino, para hacer su trabajo. Has hablado también de mirar fuera de la caja, en el sentido de decir, a ver, mirar primero lo de fuera de los senos, no vaya a ser que el paciente tenga una patología que no estemos mirando bien. Y después yo creo que lo fundamentalmente has dicho colaboración con los otorrinos. Tenemos que a los compañeros otorrinos decirles, vamos a mirar estos pacientes, porque si tenemos este feedback, Gemma lo ha dicho muy bien, vamos a hacer nuestros informes más útiles para el paciente, que es lo importante. No sé si quieres añadir alguna cosa más, algún tema más, Paco, a este resumen pequeño. No, yo creo que es un excelente resumen y que es lo que hemos comentado, sobre todo la relación, ¿no?, tan importante que tiene que haber con el resto de servicios como servicio central que somos. Perfecto. Bueno, sin más, gracias, Paco. Vamos a recordar un poco que volvemos no el lunes, sino volvemos después del puente el miércoles. Y vamos a tener a la doctora Teresa Moreno, yo creo que todas la conoces, radióloga intervencionista del Hospital de Huelva, que nos va a hablar de valoración con ecodoppler de las fístulas a nivel de los pacientes con hemodiálisis. Por lo tanto, el día 13 están todos invitados de nuevo a escuchar a la doctora Teresa Moreno. Sin más, muchas gracias a todos. Gracias, Marta, Gemma y Paco, y que tengan un buen fin de semana y un buen puente todos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.